Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6. Y hoy estamos dando por terminado el estudio del mensaje que Dios manda a la iglesia de Sardis. Una iglesia también con un mensaje muy llamativo, muy interesante, con muchísima sentencia y con muchísimas advertencias con relación a nuestra actitud de fe ante el Señor. Apocalipsis 3, 5 y 6 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Sardis termina con promesas para los vencedores. Recordemos que parte de la estructura de los mensajes a las iglesias de Asia Menor implican en la parte final unas promesas o una promesa al vencedor. En este caso, la promesa que reciben los hermanos en la iglesia de Sardis es una promesa triple. Es una promesa muy abundante, muy generosa, de victoria y de premio y de honra a aquellos que por la gracia de Dios logren perseverar hasta el final. Y hoy nos vamos a concentrar en el carácter de esas promesas o de esas bendiciones o esos galardones que los creyentes de Sardis van a recibir. Vamos a recapitular un poco. Sardis era una iglesia que se estaba contaminando rápidamente con la ideología y la cosmovisión de la ciudad y del mundo imperante. Sardis era una iglesia que había vendido con facilidad los principios de la fe, se estaba adormeciendo en cuanto al fervor espiritual, en cuanto al entusiasmo por las cosas del Señor, y estaba bastante adormecida con relación a esos aspectos de la fe, pero muy dispuesta a practicar o aplicar los principios de la cosmovisión que dominaban en ese momento Asia Menor y el Imperio Romano. La iglesia de Sardis, al igual que la ciudad, estaba bastante dormida, bastante quieta. Y en el texto anterior recordamos una metáfora que se presenta en el versículo 4 de unas pocas personas en la iglesia de Sardis que no habían manchado sus vestiduras y que aún mantenían sus vestidos limpios o sin mancha o impecables, como fiel testimonio de la perseverancia de Dios en sus vidas y como fiel testimonio también de que en Sardis, pese a toda esa situación caótica, había algunos creyentes fieles. Tengo algunos pocos que no han manchado sus vestiduras y que andan en dignidad, y a esos pocos que se mantienen, o a ese pequeño remanente, es que viene la promesa del versículo 5 y el versículo 6. Queridos hermanos, nosotros todos como seres humanos, y especialmente en el contexto general del pueblo evangélico, se maneja mucho el concepto de las promesas. Inclusive muchos han comprado una Biblia de promesas, ¿cierto? Resaltada con las promesas. Y les llama muchísimo la atención abrir la Biblia y encontrar promesas. Y muchos de nosotros, cuando hacemos nuestra lectura diaria, nos enfocamos rápidamente en las promesas, es decir, en los beneficios, en los premios o en los galardones que Dios da a sus hijos o que Dios promete para sus hijos. Pero poco nosotros atendemos a las advertencias y a las sentencias que la palabra estipula también con gran claridad para cada uno de nosotros. Nos enfocamos en las promesas, pero fácilmente nos olvidamos de las advertencias. Pareciera que nuestra mente o nuestra razón está fácilmente condicionada para recibir las promesas o para guardarlas o para desearlas, pero para rechazar las obligaciones o los deberes o las advertencias. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el mensaje a las iglesias, y de manera especial a la iglesia de Sardis. El Señor tiene que ser supremamente contundente. Este es uno de los mensajes más contundentes que han recibido las iglesias de Asia Menor, porque ellos creían que tenían buenas obras, eran muy activos como creyentes, habían muchos ministerios desarrollándose en la iglesia, habían trabajos, habían compromisos, deberes, y aparentemente o a simple vista la iglesia estaba muy bien. Para el juicio de ellos y para el juicio de terceros, la iglesia estaba muy bien. Sin embargo, el Señor les dice: ustedes tienen nombre de que viven y están muertos. En la segunda parte les dice: afirme las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Y en tercer lugar les dice: solo hay unos muy pocos
o un pequeño grupo dentro de la iglesia que no han manchado sus vestiduras. Es decir, el común denominador de los asistentes en la iglesia de Sardis tenían sus vestiduras manchadas, o tenían sus vestiduras sucias, o no se preocupaban por una vida de santidad y una vida de dignidad frente a Dios. Aceptados por la sociedad, pero rechazados por el Señor. Aceptados por el mundo, recibidos bien por el mundo, pero censurados por nuestro Señor Dios por su actitud de beligerancia y también por su actitud de comodidad por la cual ellos están pasando. La iglesia de Sardis, en estos versículos que vamos a estudiar, nos va a dar a entender, con relación al tema del vencedor, como si la vida cristiana fuera como una especie de competencia. Por supuesto no lo es, no es una competencia. Pero los textos al final, cuando terminan con promesas para los vencedores o galardones para los vencedores, nos hace recordar los Juegos antiguos o los Juegos olímpicos entre los griegos, entre los romanos, cuando se hacían competencias en los coliseos y se premiaban a los pocos que ganaban o a los pocos que ocupaban los primeros. Cuando el texto anterior dice tengo unos pocos, da la impresión que son los pocos que en la metáfora de los juegos logran llegar a la meta o logran perseverar hasta el final. Y esos pocos van a recibir el premio honorífico o el premio merecido por su esfuerzo y por su dedicación. Queridos hermanos, el objetivo que Dios tiene para nosotros los creyentes no es llegar primero ni competir. Lo que Dios nos quiere mostrar es nuestra incapacidad para podernos mantener en la línea de batalla, nuestra incapacidad para mantenernos limpios y dignos, pero la gracia de Dios para llevar a su pueblo o a sus hijos hasta la meta y galardonarlos. Una de las preguntas que vamos a tener que meditar en esta mañana con relación al texto que nos ocupa es, ¿puede apostatar un verdadero creyente? Es una pregunta que en muchos contextos se ha escrito y se ha pensado y se ha debatido. ¿Puede un creyente verdadero o un elegido por gracia perder definitivamente la salvación? Esas son preguntas en cuestión en el texto que nos ocupa hoy. Muchos dirían sí, se puede perder porque no se persevera, se puede perder porque no se vive en santidad, se puede perder por algunos pecados. Vamos a ver qué dice la Biblia y qué dice nuestro Señor con relación a esta pregunta. Otra pregunta que podemos nosotros hacernos en esta mañana es, bueno, si un creyente es elegido pero vive de cualquier manera en asuntos de su fe y de su moralidad, ¿puede de esa manera agradar a Dios? ¿O se demanda para el creyente una vida en santidad? Hay posturas encontradas con relación a esto. Ahora, no posturas encontradas en la Escritura. Las posturas en la Escritura están claras, pero somos nosotros los que hacemos entendimientos e interpretaciones inadecuadas. El tema que yo he puesto para la enseñanza de hoy tiene que ver con los tres aspectos de la promesa que van a recibir los vencedores en la iglesia de Sardis y en la iglesia de todos los tiempos. Y esas tres promesas tienen que ver con vestir, registrar y confesar. Tres aspectos de la promesa y nos vamos a dedicar un poco a analizar. Primero leamos 1 de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 4, y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y otro texto que es muy conocido por nosotros, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sobre esa base introductoria nosotros vamos a adentrarnos en el texto
versículo número 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hemos hecho las aclaraciones en enseñanzas anteriores que cuando se está concluyendo cada uno de estos mensajes y se está dando una promesa al vencedor, hemos dicho una y otra vez que el vencedor no es el creyente. Hemos dicho que solo hay un vencedor en la historia de la redención. Solo hay un único y suficiente y soberano vencedor en toda la historia de la redención. Y ese único vencedor no eres tú, ni soy yo. Ese único vencedor se llama Jesucristo. No hay múltiples vencedores. No hay un grupo de vencedores. No hay algunos que hayan logrado vencer las tentaciones, las amenazas y las adversidades, y no ha habido uno sobre la tierra, a excepción de Jesucristo, que haya perseverado hasta el final. Es decir, todos nosotros somos unos fracasados en términos de la fe. Todos nosotros somos unos derrotados en términos de esa lucha espiritual y de esa conquista por los bienes celestiales. Todos nosotros hemos sido derrotados muchas veces y seguimos siendo derrotados todos los días por nuestro pecado. Solo hay un vencedor, excelente y sublime, y se llama Jesucristo. Esa verdad, en primer lugar, nos da el fundamento para lo que vamos a decir y lo que dice la Escritura, pero en segundo lugar, esa verdad nos quita a nosotros la presunción de que probablemente yo soy un vencedor. Recuerden que el humanismo, esa es una de las cosas que enfatiza. Esa es una frase clave dentro del humanismo. Tú eres un vencedor. ¿Se lo han dicho alguna vez? A veces a nuestros hijos le decimos campeón, vencedor. Tú eres el campeón. Y en algunos contextos pseudoevangélicos le dicen a uno desde los púlpitos, descubre el campeón que hay en ti. Descubre el vencedor que hay en ti. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, y está ahí en el mismo capítulo número 3, versículo 17, dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Puede ser uno un vencedor? Somos unos derrotados, todos los días somos derrotados. Por los malos pensamientos, por nuestros sentimientos ambivalentes, somos derrotados por los pecados que somos conscientes y cometemos, somos derrotados en nuestros planes, en nuestros propósitos, pero solo hay un vencedor. Entonces, pongamos en contexto la frase, el que venciere será, puntos suspensivos. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Que usted y yo somos vencedores? ¿Qué es lo que está diciendo? Pudiéramos en algún sentido parafrasear un poco el texto y decir, el que venció o el único vencedor les hará vestir o les vestirá con vestiduras blancas. ¿Quién es el protagonista de todas estas promesas de victoria para los creyentes? El vencedor. El protagonista, el autor, el centro de todas estas promesas no es el creyente, sino es Jesucristo el vencedor. El que ya venció, el que es vencedor, nos vestirá de vestiduras blancas. Y en ese contexto nosotros podemos tener esperanza. Si nosotros pensamos que podemos ser vencedores por nuestros propios esfuerzos, queridos hermanos, además de ser presuntuoso eso, también es muy humillante y frustrante. Porque nos damos cuenta vez tras vez que fracasamos, que cometemos pecados terribles, que fallamos en muchas cosas y a veces pareciera que en lugar de avanzar retrocedemos. Y por eso hay mucha frustración en muchos creyentes y hay mucha decepción porque piensan que depende de ellos y piensan que toca meterle ganas y toca poner de su parte y que Dios hace lo imposible y yo hago lo posible y que ayúdate que yo te ayudaré y todas esas cosas que no hacen parte de la cosmovisión bíblica ni de los principios bíblicos. El texto dice, en primer lugar, como aspecto de bendición para los creyentes salvos, dice, será vestido de vestiduras blancas.
Si esta promesa recae en todo el sentido de la palabra sobre los creyentes, yo les quiero decir que la noticia es mala, porque ninguno de nosotros somos vencedores. En ese sentido, ninguno de nosotros podemos aspirar a tener vestiduras blancas, porque ninguno somos vencedores. Si no hay justo ni siquiera uno, entonces no hay vencedor ni siquiera uno. Si no hay ni siquiera uno que se mantenga fiel, porque todos somos infieles y todos somos mentirosos, entonces ninguno podrá disfrutar este beneficio de la salvación. El texto lo que está diciendo es: aquel que por la gracia de Dios lo salve y lo sustente hasta el final, una garantía o una señal evidente de que Dios ha obrado en su corazón, de que Dios lo ha limpiado y lo ha dignificado, es que le pondrá un vestido blanco. Esa es una señal, es una garantía, es un testimonio de que aquellos que tengan esos vestidos blancos han sido guardados por el Señor y Él los ha hecho perseverar hasta el final. Queridos hermanos, las promesas que estamos viendo en esta mañana son promesas extraordinariamente maravillosas. Son promesas que tienen que ver con aspectos escatológicos, son aspectos que tienen que ver con la consumación final de la historia de la redención y habla de todas las garantías y los valores agregados que los creyentes recibimos por gracia. La salvación es por gracia, el estar aquí es por gracia, pero el poder aspirar a algunas promesas que vienen de parte de Dios también es por la gracia de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahora, es importante lo que el texto está diciendo, porque muestra aún en esta promesa la incapacidad nuestra como creyentes. ¿En qué sentido nosotros vemos la incapacidad? Porque ni siquiera el que vence se vestirá, sino que será vestido. ¿Alguno de ustedes necesitó ayuda para vestirse hoy? Para nosotros es humillante tener que necesitar ayuda para vestirnos. Es un aspecto humillante cuando uno tiene una enfermedad o está incapacitado o llega a la vejez y no puede uno por uno mismo defenderse. Es uno de los aspectos más humillantes. Tener que necesitar que alguien lo ayude a uno a vestir o a cumplir sus funciones. Recuerden que esa fue una de las cosas que el Señor dijo con relación a uno de los discípulos, que iba a morir de viejo y necesitaría que alguien lo ayudara o lo auxiliara, porque no iba a poder valerse por sí mismo. Es muy hermoso cuando nosotros podemos ir al ropero y buscar nuestra ropa y nosotros vestirnos y no tener que necesitar ayuda. Nos sentimos que somos útiles, que tenemos las capacidades y que tenemos las facultades. Pero esta promesa, imagínense lo siguiente: somos vencedores, pero no nos podemos vestir por nosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Ni somos vencedores, ni nos podemos vestir. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Cristo es vencedor y el que es vencedor nos viste a nosotros. Y eso es humillante, pero honorífico también, porque lo que muestra es que ese vestuario o esa actitud de ser vestidos no es una iniciativa nuestra, no es una acción nuestra o no es una obra que nosotros podamos hacer, sino que es una tarea que realiza Jesucristo, el Cordero vencedor. ¡Qué cosa tan extraordinaria! No fue que yo propuse vestirme de blanco, no fue que yo logré como una obra vestirme de blanco, no fue que yo busqué ese vestuario y me lo puse y salí muy elegante, fue que Dios determinó vestir a sus hijos de blanco. Además de ser humillante para nosotros como pecadores y como soberbios, orgullosos, esta actitud de que Dios nos vista, también es un contraste terrible, porque nosotros siempre nos vestimos de suciedad, nosotros siempre nos vestimos de maldad. Y si ustedes evalúan un poco esta semana de qué se vistieron, cuáles fueron sus conversas, cuáles fueron las situaciones que tuvieron en casa, qué situaciones se les presentaron en su trabajo, ustedes se van a dar cuenta que ustedes están sucios. Tuvimos peleas, tuvimos conflictos, reaccionamos mal, juzgamos,
malos pensamientos, malas acciones. Obramos terriblemente mal esta semana. ¿Cómo está nuestro vestido? Sucio, manchado. Es decir, yo no dispongo o no propongo vestirme y mucho menos vestirme de blanco. Pero Dios, que es perfecto y que es vencedor absoluto y soberano, dispuso desde la eternidad a sus hijos, únicamente a sus hijos, vestirlos de blanco. Queridos hermanos, hace 8 días mencionábamos del diseño de estos vestidos, que debe ser un diseño extraordinariamente hermoso, donde todos los creyentes estaremos engalanados en su presencia con unos diseños hechos por nuestro propio Señor. Pero hoy estamos yendo un poco más allá, o el texto va un poco más allá, y dice que no solamente tendremos vestidos blancos, sino que el Señor mismo nos vestirá. Necesitaremos de Él, y Él nos vestirá con vestiduras blancas para mostrar la dignidad que Él nos ha dado por Jesucristo. Dijimos la semana pasada que el vestido en cualquier sociedad, pero especialmente en la cultura judía, era sinónimo de dignidad. El vestuario era sinónimo de dignidad. Dependiendo del vestuario que tú llevaras, o indicaba la ocasión para la cual ibas, pero mostraba también la dignidad o la clase, o la distinción, o la elegancia de la persona. El vestido que el Señor Jesús da a su pueblo que permanece, en el cual Él obra hasta el final, es un vestuario de dignidad. ¿La dignidad de quién, queridos hermanos? La dignidad de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Porque usted ni yo tenemos dignidad hoy, y mañana tampoco la tendremos. Hay una escala de santidad y mañana posiblemente yo sea más santo, con una aureola mayor. La santidad y la dignidad la obra el Señor. Ahora, ¿qué es lo importante de este vestido? Este vestido es un testimonio externo. Lo interno no lo podemos ver, pero ¿cómo nosotros sabemos sobre alguien o cómo podemos juzgar o evaluar sobre alguien? Por el vestido, ¿cierto? Si llega una persona sudada y con una ropa de trabajo, ¿qué decimos? ¿Viene del trabajo? ¿O va para el trabajo? ¿Sí? Si viene con un vestido muy elegante, como para fiesta, decimos, ¿y eso para dónde va? ¿Dónde es la fiesta que no invitó? ¿Por qué? Porque el vestuario es un testimonio externo que nos indica algo, nos indica lo que hay dentro. ¿Saben qué significa este tipo de vestuario en el contexto del pasaje? Significa una doctrina maravillosa que nosotros no debemos dejar de enseñar. La doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación. Este vestuario lo que muestra es que es supremamente importante la santidad para poder ver a Dios. Que la santidad es una razón básica de la obra del Evangelio en los creyentes. Y como dice en otro lugar, sin santidad nadie verá al Señor. Ese vestuario blanco, ese vestuario tan elegante y tan digno que Dios ha preparado para sus hijos, nos muestra en primer lugar la santidad de Dios. Es decir, que Dios no tiene relación con el pecado y no nos va a admitir de cualquier manera. Pero en segundo lugar muestra lo importante de la santidad en la vida de los creyentes. Cosa que habían perdido los creyentes en Sardis y que con facilidad nosotros perdemos. Los creyentes de Sardis estaban manchados. Posiblemente no en su vestuario físico, pero metafóricamente hablando, estaban manchados con los negocios del mundo. Estaban manchados con las relaciones y la cosmovisión del mundo. Y el Señor dice, tengo unos pocos que aún no han manchado sus vestiduras. El vestuario en este contexto nos muestra la básica verdad de la santidad. Queridos hermanos, ¿son ustedes santos? ¿Vivimos vidas limpias delante de Dios? ¿Nuestra conciencia y nuestras acciones y nuestros pensamientos son puros y son perfectos delante de Dios? ¿Cuál es la sentencia para la iglesia de Sardis? No he hallado tus obras perfectas delante de mí.
La respuesta a la pregunta que yo les estoy haciendo es, nosotros no somos santos. Aunque hay un encargo imperante de santidad, nosotros todo el día nos ensuciamos con cosas que afectan o que destruyen la santidad y que ponen en evidencia nuestra pecaminosidad. Ahora, eso es importante que suceda. Porque si eso no sucediera, nosotros seríamos más fariseos de lo que ya somos. Pero ¿saben por qué es importante darnos cuenta que somos pecadores? Porque eso nos humilla y nos damos cuenta que somos malos y perversos y que nuestra única esperanza está en Jesucristo. Que nosotros no podemos limpiar nuestros vestidos con nuestras obras, que más bien nuestras obras los ensucian y los manchan más. Que nosotros, si queremos tener vestiduras limpias o sin mancha, necesitamos ir al Señor. Y eso se llama perseverancia, se llama dependencia, se llama morir a nosotros para ir al Señor, a que a través del brillo de su presencia nos dé la limpieza y la pureza que nosotros necesitamos y que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nosotros todos somos pecadores. Pero Dios, en aquellos que Él ha obrado por gracia, Él mismo irá por los medios que Él ha provisto, aplicando la santidad. ¿Cuáles son los medios que Dios ha dispuesto para nuestra santidad? Su palabra perfecta, que es un espejo, ¿cierto? Su Espíritu Santo, que habla a nuestra conciencia y nos hace reconvenir cuando hemos obrado deliberadamente en contra de la ley de Dios. Pero Dios también ha provisto las relaciones entre nosotros para ayudarnos a crecer en la santificación. Las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, las relaciones en la familia, las relaciones interpersonales, las relaciones en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, son provisiones de Dios para ayudarnos a entender que necesitamos ser santos y como medios de santificación. Pero también Dios ha provisto las pruebas. Las pruebas son buenos recursos de Dios para contribuir a la santidad del creyente. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué significa el vestido blanco? La santidad del creyente. La santidad del creyente. Dios no solo quiere vernos santos, Dios ha ordenado que seamos santos. Y como nosotros somos pecadores, Él por su gracia está obrando su perfecta santidad en nosotros a través de los medios que Él ha provisto. Pero ninguno de nosotros podemos presentarnos ante Dios con una vestidura sucia o indigna, porque somos rechazados. Otro texto en Apocalipsis 7:9 y versículo 13 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Y quiénes son? Los creyentes, aquellos que Dios ha salvado por gracia. ¿De dónde han venido? De enfrentar diversas tribulaciones, luchas y adversidades, de luchar contra el pecado, contra su propia pecaminosidad, y han visto la gracia plena de Dios obrando en sus corazones. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestido de dignidad. Vestido de dignidad. Todos los creyentes en la presencia del Señor podemos llegar solamente vestidos de la dignidad de Cristo. Y eso es una cosa extraordinariamente hermosa. No nos tenemos que preocupar por comprar ese vestido porque Dios ya lo compró con precio de sangre y lo tiene preparado para cada uno de sus hijos. Y esa es una de las promesas iniciales que tiene que ver con el testimonio público o con el testimonio externo que los hermanos en Sardis y los hermanos aquí en la iglesia debemos dar de Cristo. ¿Cómo sabemos que tú eres un hijo de Dios?
porque sabes versículos bíblicos, porque te sabes la doctrina, porque cuando nos hacen prueba la respondemos todas bien. ¿Cómo se sabe que tú eres hijo de Dios? ¿Cómo los demás saben? Ahora es probable que alguien diga, bueno, es que a mí no me importa que los demás sepan si soy cristiano o no. Pero la Biblia dice que sí importa. La Biblia dice que es importante lo que otros piensen de nosotros, que es importante lo que otros vean y analicen de nosotros como cristianos. La Biblia dice, si ustedes están que se muerden de envidia y de celos y de iras, ¿qué pensarán los demás? Ahora, no por la reputación nuestra, sino por a quien nosotros representamos, a quien nosotros anunciamos. La segunda parte de la promesa, en el versículo 5, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esa segunda parte es continuidad. Las tres promesas o los tres aspectos de la promesa están entrelazados, son interdependientes. No son tres promesas diversas, no es oro, plata y bronce. Es una única promesa con tres componentes o tres aspectos que recibirán todos aquellos que por la gracia del Señor lleguen a la presencia de Él. El segundo aspecto de la promesa es, y no borraré su nombre del libro de la vida. Recuerden que hemos dicho que esa es una de las conjunciones más comunes en el libro de Apocalipsis, y que indica conexión, continuidad, relación, dependencia de la verdad anterior con la que sigue. Y, como cuando uno dice, bueno, esto y, dando a entender que eso hace parte integral de lo mismo, del mismo mensaje, del mismo argumento, en este caso, del mismo galardón que reciben los creyentes. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta es una de las verdades hermosas con relación a la seguridad del creyente, pero también es una de las verdades que ha sido tergiversada en muchos contextos. Porque aquí de este texto muchos han sacado enseñanzas equivocadas, erróneas, diciendo que si no se porta bien, borraré su nombre del libro de la vida. Muchos dicen eso. Es que si su ropa está manchada porque se le ensució por alguna cosa, la consecuencia natural de ese acto es que su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Puede una obra suya o mía hacer que el registro de Dios se altere? ¿Puede una obra mía, por grave que sea, por terrible que sea, alterar el registro eterno que Dios tiene de su pueblo? ¿Será que sí? ¿Se puede borrar con facilidad el nombre de un elegido del libro de la vida? La Biblia lo que nos está diciendo aquí es lo importante de tener registros, ¿sí? Porque los registros nos ayudan a nosotros y son pruebas fieles de lo que ha pasado. Aquí no está hablando de un registro futuro, está hablando de un registro pasado. Si ustedes se dan cuenta, las tres promesas tienen que ver con los tres tiempos, pasado, presente y futuro. El vestuario tiene que ver con el presente, que es la santidad de la iglesia, la santidad del creyente, pero ese registro en el libro de la vida tiene que ver con el pasado. El registro en el libro de la vida. La Biblia no está diciendo que si yo creo en Cristo, Dios está listo allá con su lápiz para inscribirme, porque yo hoy creí. La Biblia lo que está diciendo es, yo hoy creí porque yo estaba inscrito en el libro de la vida. Yo hoy estoy aquí y estoy creyendo en el Evangelio y estoy deleitándome en el Evangelio porque eso estaba escrito en el libro de la vida. Es decir, la base del registro no son mis obras presentes, la base del registro es el carácter de Dios, es el decreto de Dios. ¿Cuándo fue hecho ese registro de los salvos? ¿Qué dice la Biblia? Desde antes de la fundación del mundo.
La Biblia dice que ya los creyentes o los salvos o el pueblo de Dios estaba inscrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. El libro de la vida es el registro de los que viven. Cuando un niño nace, lo primero que hacen los médicos o las enfermeras es darle a uno un registro o un certificado de nacido vivo. Así se llama. Y con ese certificado de nacido vivo se va y se registra. Y se le pueden sacar todos los documentos. Y se puede sacar del país y lo puede uno sacar y presentar porque tiene un registro, un certificado de que nació vivo. ¿Cómo se llama ese registro? El registro vivo de la vida. Nació vivo. Es otro ser humano, es otra persona. Nació, está entre nosotros y tiene derechos y tiene también deberes. Este libro de la vida es el libro de la vida de Dios. No es el libro del registro civil, porque el libro del registro civil lo tienen las autoridades civiles. Cuando nosotros nacimos, nuestros padres nos registraron. No nos pudieron registrar antes de nacer, porque no sabían si íbamos a nacer o no, y si era niño o niña. Y no sabían si ponernos ese nombre u otro. Cuando nacimos y nos vieron tan hermosos, nos cambiaron el nombre, nos pusieron un nombre mejor. El registro de la vida que dice aquí la Biblia es el registro de la vida eterna. Pero antes de que creyéramos, ya el Señor sabía, porque Él lo había determinado y ese registro estaba. Ese registro está en la eternidad, ese registro lo maneja Dios, ese registro lo tiene el Señor únicamente. Y Él ha registrado de manera perfecta y soberana el nombre de todos sus hijos. Cantamos hace un momento una hermosa canción. Cuando allá se pase lista, yo responderé a mi nombre. ¿Cuál listas pasará? Del libro de la vida. Y los libros fueron abiertos, dice en Apocalipsis, y se hallaron en ese registro todos los que Dios registró desde la eternidad para salvación. Ni uno faltará, ni uno sobrará. No tendrá alteraciones ese libro. No puede borrarse y hacerse en tachones. No puede cambiarse, porque ese libro es perfecto y muestra la soberanía, la inmutabilidad y la fidelidad de Dios en el conocimiento o en la manifestación del plan de la redención. El libro de la vida es celestial. Y aquí luego dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué es lo que está diciendo esta parte de la promesa? Esta parte de la promesa está en sentido negativo en cuanto al texto, ¿cierto? Usando un no que precede la promesa, ¿cierto? Dice, y no borraré su nombre. ¿Por qué es contundente esta promesa? Es la primera promesa de las iglesias a Asia Menor que se pone en estos términos. Varias cosas nos quiere enseñar la Escritura. Nos quiere enseñar en primer lugar que no todos están en el libro de la vida. Eso nos quiere enseñar. Que en la iglesia de Sardis, aunque había buena asistencia y buen compromiso en las actividades, no todos estaban escritos en el libro de la vida. Y es una verdad que debemos saber y debemos recordar. No todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, porque no estuvo en el libro de la vida. Otra verdad que nos quiere enseñar esta parte de la promesa es que hay sentencia para aquellos que no estén escritos en el libro de la vida. Es decir, hay juicio. Hay juicio para aquellos que no estén. Esta parte de la promesa, si bien es cierto, es esperanzadora para los creyentes, también es de sentencia y de juicio para los incrédulos. Porque pudiéramos decir de otra manera, aquellos que tienen sus vestiduras sucias no están en el libro de la vida. Pero esta sentencia también nos muestra la inmutabilidad de Dios. Que una vez Dios determinó, así es, y no se cambiará. Qué aspecto tan hermoso del carácter de Dios. Nosotros somos tan cambiantes, hermanos. Ese es uno de los conflictos que tenemos con nosotros mismos. Hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra. Y ese es uno de los conflictos en las relaciones interpersonales, a todo nivel. Sí, pero si tú dijiste esto, sí, pero ya cambié ahí. Pero es que tú me prometiste, sí, pero ya no.
Porque somos cambiantes, somos volubles, somos así, cambiantes en todo el sentido de la palabra, pero el Señor es inmutable. Cuando Él dice esta parte de la promesa, y no borraré, es contundente este aspecto para mostrarnos la inmutabilidad de Dios, la fidelidad de Dios. Y yo les pregunto, queridos hermanos, ¿los pocos creyentes que estaban en Sardes habían hecho mérito para no ser hijos de Dios? ¿Usted ha hecho mérito para no ser llamado hijo de Dios? Todos los días hacemos méritos, obramos mal, engañamos, somos traicioneros, mentimos, juzgamos, escondemos nuestro pecado, todos los días hacemos mérito para no ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué es la promesa aquí? Pero no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué nos está mostrando aquí este aspecto? Un registro de seguridad. Ese registro es seguro. Aunque yo obre mal y sufra las consecuencias de mis malas acciones, no seré borrado del libro de la vida. Ni seré puesto ahí en una lista de espera o en un grupo para habilitar o para recuperar. Porque es seguro el registro. Pero eso nos muestra la justicia de Dios. Dios es justo. Si alguien te hace mal a ti, ¿tú qué piensas de esa persona? Si supongamos que tú tienes un compromiso con esa persona la próxima semana, te invitó a comer, pero esa persona obró mal contra ti, ¿qué va a pasar con esa invitación? ¿Tú qué puedes decir con facilidad? Mire, ¿sabe qué? Porque nosotros somos así, somos injustos, somos vengativos, pero Dios es justo y perfecto. Y aunque yo obre mal, y de hecho lo hago siempre, el registro está intacto. El libro de la vida está seguro para mostrarnos el carácter perfecto, fiel y compasivo de nuestro Dios, pero para mostrarnos también cuánta bondad tiene Él para nosotros. Ese registro intacto no solo nos muestra la justicia inmutable de Dios, sino que nos muestra también su gracia. Si fuera por obras, Él debe borrarnos hoy mismo del libro de la vida, pero no es por obras, es por gracia, y como es por gracia, el registro permanece. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Queridos hermanos, otro aspecto aquí importante de este registro es el nombre. El nombre tiene que ver con la identidad de la persona, tiene que ver con lo íntimo. Entonces, en primer lugar, vimos lo importante del testimonio, la vida en santidad, que no la podemos obrar, Dios la demanda y Él, por su infinita bondad, nos lleva cada día y dobla nuestro corazón, quebranta nuestro corazón para que podamos entender la demanda urgente, imperativa de la santidad. Pero en segundo lugar estamos viendo lo importante y lo seguro de un registro que Dios tiene. Dios tiene el registro fiel de su pueblo y ninguno se perderá. Juan 17, cuando Jesús está orando al Padre, dice: Padre, todos los que me diste, tuyos eran y tuyos son, y no perdí a ninguno. Está hablando de la justicia de Dios, la segura justicia de Dios que no se avanza en ninguna obra nuestra, sino en su obra expiatoria, y de tal manera que los creyentes perseverarán hasta el final. Nehemías capítulo 7, versículos 5 y 6 dice: Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los judíos fueron muy cuidadosos y muy meticulosos en llevar registros. Cuando nosotros llegamos a Mateo capítulo 1 o a Lucas capítulo 1 o a otros lugares de la Escritura donde hay genealogía, nosotros decimos: ¿cómo pudieron conservar esas genealogías? 4,000 años de historia conservadas. De esos 4,000 años, los primeros 1,500 años no existía la Escritura. Por 1,500 años conservaron los registros en su mente, indelebles, y una vez aparece la Escritura rústica, comenzaron a registrarlos allí.
y a medida que surgieron la escritura un poco más especializada, los fueron pasando y hicieron las copias debidas. ¿Cómo nosotros sabemos esos registros? Recuerden que pudiéramos decir que Mateo lo supo directamente por inspiración, pero ¿cómo lo supo Lucas? Por investigación, por registro histórico, ¿sí? Registro histórico de los judíos. Queridos hermanos, Dios tiene un registro de su pueblo y ese registro es fiel y es seguro. Nosotros hoy en la sociedad en la que estamos y en estas ciudades como Bogotá, nosotros ya hemos perdido, nosotros ya nos olvidamos qué hicimos ayer. Nosotros no tenemos registros de lo que pasa en las familias, en nuestros hijos. Lo máximo que tenemos son registros fotográficos. Pero ya no tenemos registros escritos. En las épocas antiguas era muy importante tener registros de cómo se compraba algo, qué pasaba en las familias, las historias. Hemos perdido tanto en la sociedad posmoderna en la que nosotros estamos. Pero si ponemos nuestros ojos en la Escritura, vemos que Dios conserva su palabra. Dios es fiel y su registro permanece siempre. Ezequiel 13:9 dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová. Lucas 20:10, importante versículo, queridos hermanos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. A veces nos regocijamos muchísimo de recibir una bendición económica, nos regocijamos de tener una salud, de tener un milagro. Hay personas que corren tras los milagros y están felices recibiendo milagros, echando fuera espíritus y haciendo muchas cosas. Dice la Biblia, no se regocijen de eso. Regocíjense de que sus nombres estén en el libro de la vida, no de los beneficios o de las cosas temporales. El texto dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, estamos seguros en Dios, amén. Estamos seguros en Dios. Podemos obrar muy mal. Cuando obramos mal sufriremos todas las consecuencias. No pasaremos por alto las consecuencias, las sufriremos. El dolor, la disciplina, la corrección, la humillación, la sufriremos. Pero no está en entredicho la salvación, porque la salvación no depende de nosotros, depende de nuestro Señor. Y continúa diciendo: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y confesaré su nombre. Cada uno de nosotros tenemos un nombre. Ese nombre indica identidad, ¿sí? Es algo muy propio que tenemos. De lo más propio que tenemos es nuestro nombre. Por eso debemos ser llamados por nuestro propio nombre, no por apodos, porque los apodos lo que hacen es desdibujar la identidad o la imagen de una persona, y es una forma de maltrato, es una forma de matoneo, de bullying, usando conceptos contemporáneos, para que vean que no soy tan anticuado. Por lo menos leo alguito. Debemos usar nuestro propio nombre, es el nombre que Dios nos dio a través de nuestros padres, a través de nuestros tutores. El nombre indica identidad, esencia. El nombre indica que somos, que existimos, que tenemos una identidad. Cuando estamos esperando a nuestros hijos, estamos muy deseosos de ponerles un nombre, y un nombre especial, un nombre sonoro, un nombre nuevo, que no sea común. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante para nuestros hijos el nombre. ¿Qué es lo que dice esta promesa? Y confesaré su nombre, es decir, el nombre del creyente, el nombre del salvo, delante de mi Padre. Ahora, ¿cuál es el nombre que nosotros tenemos sin Cristo? Posiblemente algunos de ustedes tenían el nombre de tramposo, o el mentiroso, o el incumplido, o el faltón. Esos son nombres que tenemos sin Cristo. Pero cuando somos traídos a Cristo, ya lo vimos en un pasaje anterior, en el capítulo 2, versículo 17, dice: le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es el nombre nuevo que usted ha recibido? El que nos da el estatus de hijos de Dios, el que nos da el carácter de hijos de Dios. Ese nombre que no es público y que lo conoce solo quien lo recibe es: yo soy un hijo de Dios. ¿Ustedes tienen ese nombre? ¿Han recibido ustedes ese nombre de hijos de Dios, ese estatus, esa condición de hijos de Dios? Amén. Si ustedes han recibido ese nombre es el que Jesús va a confesar delante del Padre. Él no va a decir: ahí va entrando Ismael, y yo lo conozco desde hace mucho tiempo y me cae bien, y él se portó más o menos. Eso no es la confesión que va a hacer Jesús delante del Padre. Es una confesión solemne, y cuando vaya entrando ese creyente con vestiduras blancas y se busque en el registro y aparece registrado ese nombre, se le abrirán las puertas del cielo y Jesús mismo dirá: ese es un hijo de Dios, porque yo lo redimí y porque yo lo sostuve hasta el final. Esa es la imagen de lo que va a acontecer. Los tres momentos se juntarán: el pasado de un registro fiel y seguro que muestra la justicia de Dios, el presente glorioso del creyente de recibir una vestidura blanca de su vida en santidad, pero también el final consumado, donde el Señor dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra. No pensemos que todos nuestros nombres físicos o civiles serán puestos en evidencia ya. El único nombre que se nombrará por siempre en la eternidad con relación a los salvos es Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue el nombre que se dio cuando Jesucristo fue bautizado? La voz que se escuchó: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando el texto está diciendo aquí: y confesaré su nombre delante de mi Padre, lo que está diciendo es que cuando entre ese creyente con ese vestuario que Dios le pone o Jesucristo le pone, Jesucristo mismo se encargará de decir: Él está en el registro porque Él es un hijo de Dios y debe entrar a la gloria eterna. Por eso el texto es muy importante: confesaré su nombre delante de mi Padre. Queridos hermanos, eso nos muestra varios aspectos. Primero, que yo no voy a autonombrarme o autopromoverme. No existe eso en asuntos de la fe y mucho menos del Evangelio. Yo no puedo promoverme, decirme: Señor, yo también creí en ti. ¿Recuerdan que les dijo Jesús? Nunca os conocí. Señor, yo iba a la iglesia todos los domingos y yo me acuerdo que yo diezmaba y un tiempo también yo hice milagros y hablaba en lenguas y Señor, tú no sabes todo lo que yo he hecho. Si quieres te muestro todo mi portafolio. No funciona eso, hermanos. No existe la autopromoción. No existe el autorreconocimiento frente a Dios. Lo único que vamos a hacer cuando estemos allá ante el Señor, ¿saben qué va a hacer? Agachar nuestra cabeza y decirle: Señor, por ti, por tu gracia, porque no fue por mérito nuestro. Si alguien presume ir por mérito, no podrá ni siquiera acercarse a la gloria de Dios y será arrojado al lago de fuego. Pero aquellos que son llamados por gracia y sostenidos por gracia, recibirán el vestuario digno y adecuado y recibirán de parte de Jesús mismo como mediador la sentencia final de una confesión pública: este es un hijo de Dios. ¿Quién es el único que puede decir si tú eres hijo de Dios o no? Yo puedo decirlo, pero mi testimonio no es verdadero. ¿Quién es el único que puede decir definitivamente? Y aquí está nuevamente la función de Cristo como mediador o como sustituto. Tú y yo tendremos que enfrentarnos al Padre eterno, al Padre justo y soberano. Tú y yo no hemos hecho buenas obras para presentarnos ante el Padre. Tú y yo somos pecadores para ir ante el Padre. ¿Cómo vamos a llegar ante Él? A través de Jesucristo. Jesucristo estará allí junto al Padre a la derecha y dirá: este es un hijo de Dios.
Jesucristo no dirá, este merece el cielo, porque el cielo no es por merecimiento. Jesucristo no dirá, este se portó bien, porque no es por obras. Jesucristo dirá, este es un hijo de Dios, porque yo derramé mi sangre para perdonar sus pecados y para constituirlo hijo de Dios. Esta es la confesión de quién es el ganador y por supuesto la gloria hermosa de la victoria. Cuando nosotros estamos en una ceremonia de premiación y no conocemos los ganadores, hay gran expectativa de saber quiénes son, quién es el que va a recibir el premio o el galardón. Ahora, cuando se hacen competencias de cualquier tipo y se dan premiaciones, nosotros sabemos que esas premiaciones son por mérito. ¿Ustedes han visto en algún colegio o en alguna competencia que se premie al niño que se portó más mal en el colegio y que perdió el año? ¿A quién le dan el premio? ¿O el bono? ¿O la mención? Es por mérito. No es así en el cielo, queridos hermanos. Por eso no podemos competir. Por eso no se permite pretender que yo sé más y tú sabes menos, o tú puedes más y yo puedo menos. Porque en el reino de los cielos todos nos ayudamos los unos a los otros, caminamos los unos con los otros, nos perdonamos unos a otros y vamos juntos. Pero el Señor dirá, este es mi hijo. Confiesa el nombre de los ganadores que van a entrar a la gloria celestial. Y este es otro aspecto de nuestra doctrina, la gloria eterna. ¿Se han ustedes imaginado cómo será ese día, queridos hermanos? Puede ser un día como hoy, lo cantamos esta mañana, puede ser una mañana gloriosa, cuando el Señor abra los libros y tengamos que comparecer ante Él. Los creyentes, salvos por gracia, no compareceremos con temor, pero tampoco compareceremos con altivez ni con soberbia. No hay temor porque ya no hay temor para los creyentes, pero ninguno irá sacando pecho y dirá, ve, valió la pena lo que hice, ¿no? Yo me esforcé y mire lo que logré. Todos estaremos diciendo, Señor, es por ti y para ti. Y luego termina diciendo el pasaje, el que tiene oído, oiga. ¿Quiénes son los únicos que tienen oídos espirituales para oír? Los creyentes. Solo los creyentes tienen oídos espirituales para oír lo que el Señor dice a su pueblo. Queridos hermanos, necesitamos escuchar lo que dice el Espíritu. ¿Qué te dice a ti el Espíritu hoy? Nosotros no somos de los que presumimos que el Espíritu nos habla todo el tiempo y que nos habla cosas extrabíblicas. No somos una iglesia así. No somos una iglesia que dice, es que hoy el Señor me habló. Nosotros somos una iglesia donde Dios nos habla todos los días por su palabra. No escuchamos voces porque no sufrimos de delirio ni alucinaciones, pero cada vez que vamos a la palabra, escuchamos la voz de Dios. ¿Qué te habla hoy el Espíritu a ti? ¿Te da esperanza? ¿Te llama a una vida de santidad? ¿Te da fortaleza? ¿Te llama a ser fiel y constante? ¿Qué te habló el Espíritu hoy? ¿A escuchar lo que Él dice? ¿A evitar luchar en tus fuerzas y poner tu vida en las manos del Señor? Si el Señor hoy te está hablando por su palabra, es porque Él te escogió para ser salvo. Si no te dijo nada hoy, hay que poner en duda su cristianismo. Si después de estar hoy acá, Dios no te ha dicho nada y simplemente estuviste en una reunión bonita, tú debes evaluar si eres hijo de Dios o no. Pero si hoy Dios te está hablando a vivir en santidad, a rendirse ante sus pies, a confiar en su obra justa y a descansar y anhelar el día glorioso de su venida, yo creo que usted puede decir, yo también soy un hijo de Dios. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra. Tu palabra es inagotable, estupenda, maravillosa. Y tu palabra nos recuerda del ya, pero todavía no. Tu palabra hoy nos dice que
todas las situaciones que vivimos, familiares, las luchas que tenemos económicas, las dificultades de nuestra salud, todos los sinsabores y las frustraciones que tenemos, que cobran sentido cuando escuchamos tu palabra. Hoy cobra sentido la fe nuestra en medio de los sinsabores que afrontamos. Es probable que cada uno de mis hermanos venga con muchas preocupaciones, con angustias, heridas en su corazón, frustraciones, con el bolsillo vacío, enfermos, con diagnósticos adversos y un poco cabizbajos y meditabundos y diciendo, ¿y dónde estás tú, Señor? ¿O por qué no haces esto por mí? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me provees? ¿Por qué no me consuelas? Pero Señor, en medio de todas esas realidades provistas por ti, cuando nos acercamos al espejo de tu palabra, recobramos esperanza, sentido y significado. Señor, ¿qué importan todas las adversidades si tú nos escribiste en el libro de la vida? ¿Qué importan todas las circunstancias adversas si vamos camino a la gloria celestial llevados de tu mano? ¿Qué importa todas las heridas y las frustraciones que podamos tener y que podamos acumular si tú eres nuestro Padre y derramaste tu sangre a favor de tu pueblo? Aún, ¿qué importan nuestras pecaminosidades y las consecuencias que sufrimos por ellas si tú nos santificas plena y perfectamente por Jesucristo? Señor, levanta nuestra mirada a ti y quita nuestra mirada y nuestro corazón de las apariencias de este mundo. Quita nuestros pasos de divagar y nuestras manos de ocuparlas en los servicios de este mundo. Y ayúdanos a levantar nuestra mirada y nuestros brazos a ti y poner nuestras manos en el arado, porque el que mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Enséñanos a amar tu gloria, amar tu santidad y amar tu justicia y a morir a nosotros mismos. Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.